Hola, soy Angélica Gómez, diputada de Cundinamarca, y hoy queremos empezar o lanzar este nuevo formato de comunicación para Cundinamarca sobre temas coyunturales, cosas importantísimas que nos van a cambiar o que impactan directamente en toda la cotidianidad de nuestro departamento. Es un gusto para mí hoy iniciar con un tema muy coyuntural, que todo el mundo lo está hablando y para nosotros es súper importante que en Cundinamarca lo entendamos, la región metropolitana. Por eso quiero presentarles hoy a un invitado muy especial que nos acompaña, quien aceptó esta cordial invitación, el doctor Luis Lota, que es el director de la región metropolitana, para contarnos qué es la región, de dónde nace, por qué es importante que Bogotá y Cundinamarca participen en un escenario de asociación y podamos sobre todo despejar esas dudas, porque ahora vendrán los municipios a ser parte de este nuevo proceso organizativo. Creo que es muy importante resaltar que entre Bogotá y Cundinamarca somos casi 13 millones de habitantes, que tenemos una relación directa. Muchos de nosotros, los que vivimos en Cundinamarca, tenemos que viajar a la ciudad por trabajo, por educación, por servicios médicos, por muchas cosas, y es un desafío y se ha complejizado mucho esa relación con Bogotá en materia de movilidad. Son muchas las apuestas. Entonces, señor director, bienvenido a este espacio, este video podcast donde queremos contarle a Cundinamarca qué está pasando en la coyuntura y poderlos informar. Entonces, bienvenido. Diputada, muchas gracias, y a todas las personas que se conectan en este espacio también un saludo muy especial. Luis Lota, el director de la región, es un ingeniero civil que tiene maestría en transporte y ha trabajado en políticas públicas durante más de 20 años, y estamos aquí desde el 10 de enero en esta región metropolitana Bogotá, Cundinamarca. Bueno, ¿por qué es importante la región metropolitana? Bueno, pero primero pensemos como por qué es una región y qué es región y cómo podemos ver cuál es la importancia. Una región metropolitana es un esquema de asociatividad, y hay muchos esquemas de asociatividad, eso hay que ser claro. Las leyes nos han permitido tener varios tipos de esquema de asociatividad, como la RAP o como las provincias de administración y planificación, y una de esas es la región metropolitana, un esquema para trabajar en conjunto con los municipios vecinos. Y lo hemos hablado en muchos espacios. Una región metropolitana es, haga de cuenta, un conjunto residencial, donde cada municipio es un apartamento, y ese apartamento puede hacer lo que considere dentro de su espacio físico para mejorar sus condiciones de habitabilidad. Pero es importante que coordinemos con los vecinos cómo funciona todo, cómo es la prestación de la vigilancia en las noches, o los ruidos, o hasta qué horas podemos hacer una fiesta. Es muy importante que nos podamos poner de acuerdo. Eso mismo es región metropolitana, y es por eso que es importante que nos volvamos socios. Es innegable que tenemos temas en común, como la movilidad, como la seguridad alimentaria, como la seguridad ciudadana. Y hoy, sin lugar a dudas, el agua marca la tendencia en esa necesidad de trabajo en conjunto. Es por eso que es importante ser parte de la región. Y me gustan mucho esos temas que estás planteando, porque hace años atrás nuestros municipios, en mi caso yo vengo de Cajicá, Sabana Centro, Sabana Occidente, eran municipios de casi 20.000 o 30.000 habitantes y no estaban pensados para ser las grandes ciudades que son hoy. Tal vez al crecimiento de Bogotá la presión se llevó hacia los municipios borde, y hoy hay municipios sobre los 100.000, 120.000, 150.000 habitantes, y eso está generando un desafío grandísimo para los municipios que no tenemos precisamente cómo asumir esa carga en materia de servicios públicos, la movilidad. Cajicá, que está a 30 kilómetros de Bogotá, y estamos gastando 2 horas y media para poder llegar a la ciudad. Si nos vamos por la calle 80 o por la calle 13, el trancón es increíble. Esas situaciones pues tienen que hacernos pensar, bueno, crecimos, ¿y ahora qué? ¿Y cómo hacemos para que la presión de la ciudad no nos absorba o podamos darle soluciones a estos temas? Ahí creo que es muy importante ponernos de acuerdo y entender un poco, porque los cundinamarqueses siempre pensábamos, no queremos volvernos un barrio de Bogotá. Y tal vez ese es el mayor fantasma o el mayor miedo que hoy tenemos en Cundinamarca, es y Cajicá se va a volver Usaquén, se va a volver Usme, se va a volver Fontibón. Ahí sería chéverísimo que nos explicaras ese proceso. Bueno, hay que decir que dentro de los esquemas de asociatividad hay las posibilidades de volverse o no volverse, digamos, parte de un municipio o fusionarse entre municipios. Pero la región metropolitana lo tiene expresamente prohibido por la Constitución. Hay otros mecanismos para hacerlo, pero la región metropolitana no lo permite. No lo permite porque además el primer principio de la ley, en su artículo 5, es que se garantice la autonomía territorial, que los alcaldes y los consejos sigan teniendo dominio sobre su territorio. Pero sí hay que planear en conjunto, sí hay que pensar cómo es que podemos tener una mejor calidad de vida como región, porque si tenemos una mejor calidad de vida, podemos crecer todos
de manera simultánea y sin que un municipio o un departamento le diga al otro qué es lo que tiene que hacer. Se trata de llegar a consensos entre municipios, pero guardando cada uno de ellos su independencia. Yo creo que es importante ese punto que tú acabas de tocar, porque no solamente nos preocupa que Bogotá va a absorber a los municipios, sino que aquí es como una relación muy horizontal, donde todos ponen, todos ganan, pero se mantienen sus autonomías. Creo que la autonomía municipal, ahora abogamos a la autonomía municipal, pero muchos de los desafíos que estamos enfrentando en las ciudades fue precisamente por esa autonomía municipal, como que cada quien hizo lo que quiso con el plan de ordenamiento territorial, no hubo límites, no hubo como unos espacios que se determinaran de que no teníamos que construir tanto, sino que podíamos mantener zonas para temas ambientales, temas de vivienda. Eso es muy importante. La región nos ayudaría a planificar un poco el territorio en general de todos los municipios que se asocian. Yo creo que se ha hablado mucho de cómo va a ser el trabajo de los POT o los PBOT o los COT en cada municipio y si van a perder la autonomía los municipios sobre esta tarea. ¿Cómo funciona el esquema de región metropolitana? Se trabaja con base en los hechos metropolitanos y seguramente muchas de las personas que nos ven y nos escuchan dicen ¿y qué es un hecho metropolitano? De acuerdo. Como su palabra lo dice, es un hecho, es algo que ya está sucediendo. Creo que lo que hemos venido hablando hoy, tal vez el hecho más estructurante y más real es el hecho de la movilidad. Total. Porque con los municipios cercanos a Bogotá, como que todos los días nos estamos moviendo y de manera muy importante entre Bogotá y los municipios de la región. Eso es un hecho. Y para ese hecho hay que mirar ese grado de conexión que hay entre Bogotá y cada municipio en cada uno de esos temas. Recordemos que la ley nos habla por lo menos de 7 temáticas: movilidad, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, desarrollo económico, hábitat, ordenamiento y servicios públicos. Sobre esos temas se pueden declarar hechos metropolitanos, pero que se tienen que acordar. ¿Con quién? Con los socios, con los municipios que sean socios y con la ciudadanía a través del Ágora Metropolitana. Esos proyectos, cuando yo arme los hechos, se deben plasmar en una cosa que se llama el Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana. Que si ya nos pusimos de acuerdo, que si ya sabemos para dónde vamos, en cuáles son nuestras vocaciones, a qué me voy a dedicar yo, a qué se va a dedicar el vecino, Así es. pues nuestro POT debería ajustarse a eso, que es lo que dice la ley. Y es que hay que armonizar ese plan estratégico con el POT, sin pasar por encima del consejo de cada ciudad, pero sí armonizándolo de tal manera que lo que nos pusimos de acuerdo se pueda plasmar en el territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si el consejo está obligado a que se haga así, no. Pero si el consejo decide que la tarea es otra, pues habrá que nuevamente ir al Consejo Regional y tomar decisiones. Pero la región sí nos ayuda a sentarnos en la misma mesa, a sentarnos Súper. con el alcalde de Bogotá, con el gobernador de Cundinamarca y con todos los municipios que seamos socios para poder estructurar esa visión de largo plazo, por lo menos de 12 años, para que podamos ver, soñar y ponernos cada una tarea muy específica. Eso me parece súper clave, esa información, porque muchos están pensando, bueno, y entonces yo me meto a la región metropolitana y Bogotá va a absorber todo y ya dejamos de elegir alcalde, ya los concejales no funcionan, ya la gobernación incluso sobra. Creo que es muy importante ese énfasis que haces sobre que no estamos perdiendo autonomía, que los municipios se van a asociar es para proyectos de impacto regional, de planificar el territorio, de que todos pongan, todos ganen, pero que no es cierto, que es muy distinta a una área metropolitana, que es un municipio núcleo el que coge y vincula a todos los municipios en torno a sí mismo. Y eso es clave, porque uno de los dolores es como, no, Bogotá viene por el agua, viene por la energía, viene por el territorio, viene, y eso en qué le funciona a Cundinamarca. Yo creo que hay varios temas muy importantes que hay que revisar desde la misma ley. Y perdón si tratamos de vincular algunos temas de la ley, pero me gusta que puedan las personas leer y entenderla de manera clara. Todos los temas asociados a y cómo sigue la independencia, cada municipio seguirá eligiendo alcalde y eligiendo concejales. No se van a volver ediles de una localidad porque la ley misma nos dice que no es así. Pero ahora bien, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se define que un proyecto se hace o no se hace? Es muy importante decir que hoy existe un consejo regional. Ese consejo regional tiene, digamos, 2 tipos de actores: los que tienen voz y voto y los que tienen voz. Los que tienen voz y voto son el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá y hoy el alcalde de Soacha, pero además todos los alcaldes que hagan parte de la región metropolitana. El municipio que diga tendrá sí. un voto. Okay, cada uno tendrá un voto. Eso voz es clave. y voto. Y en los que no tienen
voto, pero que tienen voz, está el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente hoy y los privados que nos ayudan a revisar algunos proyectos, pero no tienen voto. ¿Más es como decir, asesoría? no se meten, son asesoría. Hoy está la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Ahora vámonos a la votación. ¿Cómo funciona la votación? Lo que dice la ley en su artículo 22 es que se tiene que votar cada proyecto, cada vez que hay un consejo regional, pero debe primar el consenso. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tienen que estar de acuerdo. O sea que no es mayoría así simple y vamos a meternos en mayoría, sería el último recurso. Es el último recurso, pero ya vamos a explicar cómo funciona. Cómo funciona. Lo primero es que todos tienen que estar de acuerdo. Súper. Si no está de acuerdo, en la primera votación se hace una moción de insistencia hasta por 3 veces. De manera que en 4 ocasiones uno puede decidir si nos ponemos de acuerdo o no. Si no nos pudimos poner de acuerdo todos, va una quinta votación. Y en esa quinta votación, muchos han dicho, es que el parágrafo 1 ha puesto una tarea que hace que Bogotá y Cundinamarca puedan tener dominio sobre los municipios. A eso tenemos que decirle que la Corte ya dijo que eso no era de esa manera. Pero ¿qué dice ese parágrafo 1 del artículo 22? Que después de que haya pasado las insistencias, se vota por mayoría absoluta. Claro, ya sí, cuando no se ya pudieron logramos poner de acuerdo en el consenso. Tal cual. Pero sí dice lo siguiente, y es que Bogotá y Cundinamarca tienen que estar de acuerdo en esa decisión. Entonces nos dicen, no, pero entonces Bogotá y Cundinamarca nos van a poner la tarea. Pero el parágrafo 2 dice una cosa muy importante, y es que si un municipio se ve afectado por una decisión que se tome, sea esta la que sea, se tiene que garantizar una compensación que mitigue los riesgos y los problemas que pueda tener la implementación de este proyecto. Pero eso no es lo único que dice. Dice que eso tiene que concertarse con el alcalde del municipio que se ve afectado previo a la decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede tomar una decisión que pase por encima de un municipio, así sea mayoría por parte de los demás integrantes del consejo. Eso garantiza que haya contrapesos para los dos lados. Ni que Cundinamarca y que Bogotá tengan unos proyectos que no estén de acuerdo, pero tampoco el municipio que resulte afectado por un proyecto se tiene que aceptar así. Aceptando un proyecto. Hay la posibilidad de levantar la mano y decir, este proyecto no nos conviene, no hay la compensación, no se puede aprobar. Perfecto. ¿Qué se vota en el Consejo Regional? Todas las decisiones a las que haya lugar desde el punto de vista administrativo, de presupuesto, de dirección del director general, o tareas tan importantes como definir un hecho metropolitano o declararlo mejor, porque el hecho ya es un hecho, como decíamos hace un rato, declararlo y también validar los proyectos que se van a ejecutar desde la estructura misma de la región metropolitana. Eso es súper clave porque eso habla precisamente de que la región metropolitana lo que busca es impulsar proyectos regionales más que la gobernanza de los territorios, porque eso es un poco las dudas que ha tenido la gente, como no, ellos ahora vienen a gobernar. No, son proyectos específicos de acuerdo a los hechos metropolitanos, director. Hechos metropolitanos, movilidad, seguridad alimentaria, servicios públicos, acueducto, agua, ya es algo que en el cuatrenio pasado no se tenía como tan priorizado, pero sí hay algo que se viene trabajando, cambio climático, todo este tema de la situación de desabastecimiento que estamos viviendo. Ustedes han decidido priorizar el agua entre el ordenamiento territorial, porque un poco el susto es, van a construir casas, apartamentos, ¿y dónde está el agua para tanta gente? ¿Cómo han pensado abordar esta situación? Vamos a trabajar una cosa que se llama la Ruta Metropolitana del Agua. Y lo estamos haciendo ya, en este momento, con entidades, primero del orden nacional, para ver las dinámicas, lo que implica eso del ordenamiento alrededor del agua y la estructura propia de los temas ambientales. Entendiendo que nosotros no somos autoridad ambiental, ni podemos serlo porque eso nos dice la ley. La ley dice que la CAR seguirá siendo la autoridad ambiental junto con Corpo Orinoquía y con Corpo Guavio, que son nuestras 3 corporaciones que tienen tarea con nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo en esta Ruta Metropolitana del Agua? Partiendo de la Política Nacional del Agua, que nos dice que hay que pensar en la cantidad, en la calidad y en los riesgos, generar un modelo de gobernanza, pensar de alguna manera cómo se estructura el qué hace cada quien. Cada uno tiene una serie de tareas. Vamos a poner un ejemplo claro. La sentencia sobre el río Bogotá. Allí hay muchos actores que tienen que hacer muchas cosas, pero hay que trabajar en cada uno de los aspectos. Pero en la cantidad, por ejemplo, del agua y en la calidad, no solo queremos verlo con el ánimo de los servicios públicos, sino con el ánimo de generar la articulación ecosistémica. ¿Cómo garantizamos que realmente haya agua para la recarga hídrica? ¿Cómo funcionan los temas de recarga hídrica? ¿Cómo funciona el agua para los temas de acueductos veredales, así como los acueductos municipales? Agua para los temas asociados a las tareas del campo o las tareas industriales.
pero también para conservar humedales, para conservar espacios de naturaleza y de visita de aves que vienen de otros lados del continente y que utilizan estos espacios para parar y para hacer una pausa en sus viajes. Eso también es muy importante, pero también en los que viven en los cuerpos de agua. Esta visión que estamos buscando trabajar en el agua es una visión integral, no solamente una visión desde el servicio público, sino integral en el punto de vista ecosistémico. Todo el tema de recurso hídrico. Bueno, otra de las cosas que nos han manifestado de por qué no les gustaría la región metropolitana es como si los presupuestos de los municipios fueran los que tuvieran que financiar la región. Entonces ya no vamos a tener tanta plata porque la región se nos va a llevar la plata. ¿Cómo se financia la región? Y eso va a dar lugar y complemento. Y nos van a tener que poner nuevos impuestos. Entonces, financiación de la región y en materia de impuestos nos los imponen. ¿Cómo es esa dinámica de financiación de la región? Bueno, la región tiene 3 fuentes de financiación, digamos, establecidas. La primera es, este es el único esquema de asociatividad que cuenta con recursos del gobierno nacional, que por la ley se dan 75.000 millones de pesos cada año, actualizados con inflación, para todos los temas y los proyectos que tengamos como región. La segunda fuente está atada a los proyectos específicamente de movilidad y proviene de un pedacito de la tasa que pagamos todos los ciudadanos del impuesto vehicular. Así es. Y la tercera son recursos que se pueden aportar por parte de los municipios de manera voluntaria. De ese aporte de los municipios de manera voluntaria pueden venir recursos de lo que ya está percibiendo hoy un municipio de ingresos corrientes de libre destinación. Son recursos que no se le piden en la entrada a ningún municipio para que ponga un número mínimo. ¿Tienen que pagar para entrar? No. Bien, súper. Pero es un aporte voluntario, cada municipio determinará cuál es ese aporte voluntario. La ley permite, dentro de ese abanico de posibilidades, algunas, digamos, reglas en que pueden darse algunos aumentos en sobretasas locales, pero eso tendrá que pasar por cada consejo municipal. Para no ir muy lejos, es como que ustedes sacan una tabla de impuestos y ahora tienen que pagar esto, sino que cada municipio lo tiene que discutir el consejo para ver si lo aprueba o no la creación de ese impuesto para financiar X proyecto. O para las sobretasas asociadas. Mucha gente nos ha dicho, venga, la plusvalía. La plusvalía de obras que se hagan por parte de la región sí podría ser parte de fuente de financiación de la región, siempre y cuando el Consejo Municipal lo autorice, porque es la tarea del Consejo, autorizar esas cargas. Pero nunca van a pasar por encima de la decisión del Consejo. No podemos. Perfecto. Constitucionalmente no podemos. Constitucionalmente no podemos pasar por la decisión del Consejo en ningún momento. Muy importante decir que hay otra serie de recursos que sirven para adelantar proyectos, como por ejemplo las tasas de uso, que se ha venido hablando de que es un nuevo impuesto o una nueva tasa para los vehículos de transporte público. Eso no es así. Hoy la tasa de uso se cobra para todo el transporte intermunicipal. ¿Qué es la tasa de uso? Es el poder entrar a una terminal de transportes y allí en la terminal de transportes pagar por utilizar esos servicios de infraestructura. Eso seguirá siendo parte de la región porque ahora la región va a tener unos terminales que va a ayudar a hacer eso. Pero simplemente no, digamos, hacer que el vehículo llegue hasta ese terminal satélite para que no tenga que ir hasta el centro de la ciudad y se pueda hacer el funcionamiento igual. Es decir, no se crearán nuevos impuestos o nuevas tasas y las nuevas tasas que se puedan crear tendrán que pasar por el Consejo del Municipio. Y tendrán que tener una destinación específica. No es solamente crear un impuesto per se, sino que es para coadyuvar el tema de la región. ¿Por qué era tan importante? Pues, digamos, el tema de conversación de la semana pasada era la discusión de Soacha, de que ingresara a la región metropolitana. ¿Por qué era tan importante que Soacha estuviera en la región metropolitana y que fuera el primer municipio? Porque realmente la ley desde que se crea, desde que se aprueba, solamente se facultó Bogotá y Cundinamarca. Y hasta ahora van a empezar a ingresar los municipios de Cundinamarca. Bueno, no solamente Soacha. Yo creo que aquí un tema muy importante es todos los municipios del departamento. ¿Cuántos pueden hacer parte de la región metropolitana? Por nuestros hechos metropolitanos de seguridad alimentaria, todos los municipios podrían hacer parte. De los 116, todos los 116 podrían estar dentro de la región. Pero ¿qué es muy importante recordar acá? No es que la región diga, señor municipio X, entre a la región metropolitana. ¿Esto cómo se pide? Cada municipio, o el alcalde, o una tercera parte del consejo,
tramita un proyecto de acuerdo para que pueda ser parte de la región metropolitana. ¿Eso qué quiere decir? Ante el consejo. Eso quiere decir que es una iniciativa local, es una iniciativa de cada alcaldía o de cada consejo para que pueda ser parte de la región metropolitana. Soacha dijo, yo quiero ser parte de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque tengo muchos temas asociados a muchas problemáticas. Somos un municipio que está prácticamente conurbado con Bogotá, temas como movilidad, como seguridad ciudadana, como educación, son temas que nos preocupan y que están ahí, a la puerta de la esquina, después de una calle, literalmente hablando. Entonces Soacha empezó a hacer el trabajo desde febrero, estuvimos trabajando con Soacha durante los fines de semana en el desarrollo de su plan de desarrollo, contando un poco de qué era región. El alcalde decidió presentar un proyecto de acuerdo, lo presentó empezando abril y durante 19 días estuvimos en discusión y debates en el Consejo Municipal para poder tener la noticia de esta semana, y es que Soacha haga parte de la región metropolitana, surtiendo sus temas allá propios del Consejo. Pero reiterando, Soacha es muy importante como municipio en términos del trabajo que hay que hacer tan importante de conexión, sobre todo en materia, reitero, de movilidad y de temas asociados a servicios públicos. Para no ir más lejos, es un municipio muy grande, casi 1 millón de habitantes, el más grande del departamento. Casi 1 millón de habitantes, sin lugar a dudas. Y vamos a hacer varios trabajos en este momento. La región metropolitana va a apoyar al municipio de Soacha y a la ciudad de Bogotá para hacer el estudio que se dijo en noviembre pasado cuando se iban a acabar las rutas de transporte entre Soacha y Bogotá, que se extendió hasta abril y se extendió un año más para que podamos saber cuál es la mejor forma de movernos entre Soacha y Bogotá. Vamos a acompañar los temas de construcción de infraestructura como el canal sobre el canal Tibanica o el diseño de la línea 3 de metro que también llegará al municipio de Soacha. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo. Qué pena interrumpirte ahí, pero a veces la gente dice, bueno, ¿y nos metemos para qué? Que pasen ese tipo de cosas, que no se quede en la frontera del distrito al municipio siguiente la problemática o la solución. Entonces la obra va hasta aquí y no pasa nada. Y es clave resaltar que se integró en el plan de acción del departamento, el plan de desarrollo departamental, que está en el plan de desarrollo del distrito y el plan de Soacha, la tercera línea del metro. Conectar Bogotá con Soacha es uno de los grandes logros, apuestas y sobre todo proyectos que le va a permitir sin duda alguna mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros que conocemos el territorio sabemos cómo es de colapsado la estación de Transmilenio porque resulta insuficiente para tantos habitantes y resulta ser la única solución de movilidad fuera del bus intermunicipal que tiene las complejidades de los convenios, que sí puede ingresar a la ciudad, que sí puede operar, que cada rato tiene esas complejidades en materias de movilidad. Y lo otro, pues conectar la posibilidad de los barrios altos que también puedan tener como sistema alimentadores y ya vendrá la fase 2 y 3 de Transmilenio hacia allá. Esas son las ventajas de poder hacer equipo, de trabajar en temas de asociación, que si fuera Soacha el que los tuviera que hacer, no tendrían los recursos suficientes para hacer proyectos de tan alto impacto. Entonces creo que esas son las cosas que tenemos que resaltar de para qué sirve la región para ese tipo de proyectos. Solamente para redondear un poquito el tema presupuestal y proyectos. Si yo soy parte de la región, puedo acceder a la bolsa de los 75.000 millones por un lado y los temas de infraestructura, de transporte, que era el que hablábamos del 0.2% del impuesto vehicular, llega casi a los 100.000 millones. Es una alianza estratégica. Entonces es lograr tener inversiones desde la región para poder trabajar en temas específicos para los municipios y para los ciudadanos. Bueno, otro de los mitos. ¿Habrá urbanización en masa en la región? Porque dicen que la región está hecha es para construir casas, apartamentos y demás. Tema muy importante ahí, y es que la región solo puede trabajar en donde estén los hechos declarados. Y hoy solo hay hechos declarados en movilidad y en seguridad alimentaria. Nada de construcción de vivienda, desarrollo de vivienda. Tendrá que desarrollarse un hecho metropolitano que tenga que ver con ordenamiento, con hábitat, pero es un hecho metropolitano que tenemos que construir entre todos. No es un hecho metropolitano que se haga desde el escritorio del director, sino que además tendrá que aprobarse por el Consejo Regional. Y reiterando, eso que se apruebe allí tendrá que volverse el plan estratégico de ordenamiento y luego tendrá que irse a validar a través de los POT de cada municipio. Entonces no se va a imponer temas estructurales, hay que trabajar de la mano con cada municipio para que podamos ver la mejor tarea. Pero vamos a empezar con una cosa muy importante ahí, y es ver las vocaciones. ¿Cuáles son las vocaciones de cada uno de nuestros municipios? ¿A qué le queremos apostar? Unos queremos más turismo, otros queremos más industria, otros queremos más vivienda.
¿Cuál es la apuesta que quiere hacerle cada municipio? Va a también ser un tema muy importante de definición de esas tareas de largo plazo. Ahí queda claro que la autonomía municipal no se pierde, porque cada alcalde está dándole una vocación a su municipio. Listo, esto frente a los municipios borde, que somos donde se ve más marcada esa coexistencia o esa codependencia con la ciudad. Pero vámonos a Cabrera, Cundinamarca, a San Bernardo, a Venecia, a Pandi, que es una despensa agrícola. ¿En qué le beneficia a esos municipios la región metropolitana si toman la decisión de asociarse? Hoy existen 2 hechos metropolitanos asociados o en línea de seguridad alimentaria. Y allí hay que trabajar en el fortalecimiento de la producción en 2 espacios. Uno, el primero, en cómo hacemos para mejorar las condiciones de producción en sí mismas. Los abonos, los temas de acompañamiento tecnológico y técnico para poder mirar de mejor manera cómo funciona eso. Pero la segunda, cómo podemos darle una logística a la agroindustria de la región. No solamente en términos de cómo lo muevo, sino cómo le doy valor agregado. Yo no sé, las fresas pensémoslas en frutos secos, o pensemos en mermeladas, o pensemos en generar algún tipo de innovación que también nos dé un crecimiento. Este hecho metropolitano, desde los hechos metropolitanos de seguridad alimentaria, ya se han venido trabajando desde el año pasado con la Agencia de Comercialización de la Gobernación. Y hoy tenemos que hacer muchos trabajos en conjunto y sin lugar a dudas estos municipios van a recibir unos beneficios muy importantes siendo socios de la región. Yo quiero poner sobre la agenda de pronto temas de lo que uno ve, la capacidad que a veces no tienen los municipios por sus presupuestos tan cortos. Estudios técnicos, estudios previos, puede tener asistencia técnica, eso también lo pueden tener en la región, ese tipo de asesorías. Los municipios tienen unos presupuestos en Cundinamarca. Casi el 80% de los municipios son de quinta, quinta, sexta categoría, y si tienen para el estudio previo, no tienen para la obra, y a veces resulta eso disminuyendo la capacidad de las alcaldías en poder ejecutar muchas cosas. ¿Pudiera pensarse que la región les pueda hacer algunos apoyos técnicos para ese tipo de cosas? La ley nos lo dice, la ley nos dice que tenemos que dar asistencia técnica a través de nuestra Secretaría Técnica a los diferentes municipios en diferentes tareas. Y estamos desarrollando varias líneas de trabajo, porque nuestra ley particularmente y nuestros estatutos nos dice que tenemos que trabajar en la estructuración de cómo hacer un proyecto, cómo se estructura un proyecto para poderlo inscribir en el banco de proyectos de interés nacional, que a veces se nos enreda cómo armarlo, sí, porque ANP nos ha enseñado muchas veces cómo hacer planes y cómo hacer proyectos, pero eso no es fácil y hay que volverlo realidad y ese volverlo práctico es parte de nuestra tarea. Pero también queremos hacer unos temas presupuestales, porque yo puedo estructurar un proyecto, pero ¿cuánto me puede costar? ¿Cuál es el valor más aproximado? Y tomar datos de estudios ya más reales para poder ver cuánto vale un kilómetro de placa huella o un pontón o algún tipo de obra que también, que es menor, pero que le sirve al municipio para poder hacer intervenciones. Eso también se ha venido realizando o también está planteado dentro de esa asistencia técnica que como región tenemos que dar. Súper. Bueno, revolvámonos al hecho de movilidad. La gobernación, en el plan de desarrollo departamental que nosotros aprobamos, incluyó muchas de las obras grandes que se tendrían que trabajar hacia Bogotá. Contémosle cuáles son esas prioridades que quieran desde la región metropolitana avanzar en materia de movilidad. Bueno, primero ya hablamos un poco de Soacha. En Soacha además están los cables que tienen hacia Cazuca o hacia los Altos de la Florida, o se puede conectar por Potosí, ver un poco la mejor forma de llegar allí. Transmilenio fase 4 que se está pensando que llegue por la avenida Ciudad de Cali y llegue a toda la zona occidental, a las comunas 3, a la comuna 2 de Soacha allí y pueda generar esos procesos de integración con Bogotá. No solo la autopista sur, que es donde que no sea solo la autopista sur y no solamente metro, están mirando como varias posibilidades de estructuración. Tenemos el Regiotrán de Occidente y el Regiotrán del Norte. El Regiotrán de Occidente que ya ha venido andando y que es más, recientemente se expidió un decreto por parte del gobierno nacional para que pueda agilizar los temas de construcción del mismo, pero allí hay unos temas también muy importantes y pendientes por hacer y es ver esto cómo funciona operacionalmente, cómo se garantiza la alimentación a las diferentes estaciones por parte o por las diferentes zonas de cada municipio. Ahí hay que trabajar también en materia de transporte. Hacia el norte está el Regiotrán del Norte, en donde también se ha venido ya desarrollando unas tareas en particular sobre cómo funcionará ese tren de pasajeros y qué pasaría con la carga, que es una preocupación del gobierno nacional para mirar qué hacemos con la carga.
Se me olvidó un poco antes y es la calle 63, cómo conectamos a Bogotá con una salida adicional al occidente, que sea esa calle 63 y que conecte al municipio de Funza con Bogotá, pero que además le va a servir a muchos municipios de Sabana de Occidente para llegar de Descongestionar manera la 13, la descongestionando la 80. 13 y la calle 80. Y hacia La Calera hay varios temas que están viendo allí, también el cable como una posibilidad, también viendo unas vías alternas o viendo también la alternativa al túnel que tanto se ha hablado, pero ver un poco qué tan posible es hacer este tipo de tareas. Eso digamos con los municipios de borde cercano, cada vez que vayamos haciendo y tengamos más municipios que sean socios y que colinden con un siguiente municipio, pues podremos ir explorando más proyectos a los que da lugar. En Soacha me decían, pero ¿qué más proyectos nos va a traer? Y yo le decía, también quiero escuchar a los ciudadanos, quiero ver qué proyectos queremos plantear. De acuerdo. Y para eso es un elemento muy importante que es el Ágora Metropolitano. Iba a preguntar sobre eso, pero ya, entremos en materia. ¿Qué es el Ágora Metropolitano? El Ágora Metropolitano es un esquema y un espacio de participación ciudadana para construir proyectos, para definir hechos metropolitanos, para que podamos trabajar de la mano. Aquí es muy importante decir que por eso es que no traemos una cartera de proyectos muy detallada de muchas cosas, porque hay que construir muchas tareas en muchas temáticas, no solamente en movilidad, que seguramente es la que puede sonar como la más importante o la que más recursos se lleva, pero hay otros proyectos en términos de eso de seguridad alimentaria. Súper. O en servicios públicos a nivel territorial o en temas asociados a hábitat o a desarrollo económico. En desarrollo económico hay muchísimos proyectos. Una tarea que nos preocupa mucho es qué hacemos con la educación, cómo garantizamos esos servicios de educación como en tres líneas. La primera, la infraestructura educativa. De acuerdo. La segunda, cuáles son los programas para los cuales nuestros estudiantes pueden entrar y realmente tener una oferta laboral al salir, porque el gobernador también ha insistido mucho en eso de que somos uno de los departamentos que más tiene un éxodo de estudiantes después de su pregrado. Y finalmente, estamos preparados saliendo bien desde 11 para llegar a la universidad y mantenernos. Son temas que queremos construir desde el Ágora Metropolitano, que va a tener 3 espacios. Una mesa, una asamblea general que nos va a ayudar a mirar y hacer seguimiento. Unas mesas temáticas para construir y unas mesas accidentales para ir viendo tareas. Y yo tengo uno que creo que es importante también y es un hecho metropolitano del deporte, porque Cundinamarca produce muy buenos deportistas y Bogotá tiene unos escenarios de entrenamiento, de formación deportiva muy importantes que sin duda alguna muchos de nuestros deportistas tienen que hacer ese éxodo de vincularse a las ligas de Bogotá para poder entrenar. Qué chévere que podamos tener una representación de la región metropolitana integrando Bogotá y el talento de Cundinamarca para que sean ellos también los que nos representen y no tengamos que perder o donar o ceder o prestar a los deportistas cundinamarqueses y tengan que participar por ligas de otros departamentos. Ahí le cuento, diputada, que en Soacha empezó a generarse esta discusión. ¿Cómo construimos un hecho metropolitano adaptado al deporte, a los temas de educación? ¿Cómo hacemos para esos temas hacia adelante? Y eso está en nuestra agenda de trabajo para desarrollar más adelante en ese escucha con las comunidades. Y eso me gusta porque no solamente hablamos de una región que le apuesta a la infraestructura, sino también al desarrollo humano. Educación, deporte, cultura, economía, empoderamiento económico, todo el tema de campesinado, de fortalecimiento, ayuda a que sea más próspera la región. Eso para nosotros es súper clave. Bueno, yo creo que este tema de la región va a dar de qué hablar. Todos los municipios van a estar en esta discusión seguramente si entran o no entran y no puede quedar un diálogo solamente entre entidades, no solamente la región, la gobernación y las alcaldías, espacios de participación ciudadana que tal vez es uno de los dolores que la gente dice, pero aquí nunca la ciudadanía participa, pero aquí nunca nos escuchan, pero ¿cómo podemos hacer parte? De hecho se quejan de que eso lo construyeron sin la gente. Yo sé que el proceso de conformación de la ley justo fue en pandemia, pero se hicieron muchas audiencias donde la gente participaba, el tema ambiental, la ciudadanía siempre plasmó sus preocupaciones, pero ahora lo hablas en el Ágora, han pensado espacios de discusión para que la ciudadanía diga, venga, yo estoy de acuerdo. Esa ágora nos va a ayudar a construir esos hechos metropolitanos, ya a estructurar los proyectos, pero queremos también ser muy claros y por eso estamos un poco demorados con esto. Ya lo revisamos en una primera instancia con el gobernador y con el alcalde, para que realmente la gente vea cómo es que se define qué es metropolitano, que se define qué es pasar entre un municipio y otro y cómo entre uno y otro se benefician para que las personas no tengan falsas expectativas, para poder decir los proyectos que se pueden hacer son este tipo de proyectos, para que no sean
todos los proyectos, también. porque muchas personas terminan aburriéndose de esos espacios porque plantean un proyecto, creen que es un muy buen proyecto, seguramente puede ser un buen proyecto, pero no va a tener un alcance metropolitano. Claro. Entonces queremos definir las reglas muy claras para que se puedan estructurar esas cosas. Por eso estamos, yo decía hace un rato en la Ruta Metropolitana del Agua, próximamente vamos a invitar a ciudadanos para que nos ayuden a construir esa visión ecosistémica del agua. ¿Cómo deberíamos pensar nuestra protección del agua en toda la región? O temas como la seguridad ciudadana, que también a todos nos preocupa en temas como acceso a la justicia o convivencia o la misma seguridad. La sola atención, digamos, hace unos años, creo que eso también hay que resaltarlo frente a los resultados metropolitanos. Anteriormente delinquían en Bogotá y los ladrones se iban para Cundinamarca y la policía no podía pasar de la 200 o de Bosa y ahí quedaba. El hecho de poder tener esa competencia metropolitana permite que se pueda articular y llegar a otros espacios y esos son de las bondades que creo que es importante también resaltar. Este tema de la región metropolitana es el tema de moda, pero no fue que alguien se levantó con ganas de hablar de la región metropolitana. Sus antecedentes, de dónde se consolida. Yo conozco un poco el proceso, lo conozco muy bien, perdón, pero es chévere contárselo a los ciudadanos. Yo creo que hay que resaltar algo primero y es que no es el primer esfuerzo metropolitano. Hace unos años, un alcalde de Bogotá propuso una consulta para que Soacha hiciera parte de una área metropolitana, lo cual no pasó por la registraduría, pero eso fue uno de los reconocimientos de Bogotá y Soacha. Están tan conurbados y tan compenetrados en sus agendas que es mejor volverlo a área metropolitana. No pasó. Y ahora, ¿por qué resultamos en la región? ¿Cómo sale todo este proceso? ¿Qué hace que creamos la necesidad de construir una región metropolitana? Bueno, esto de la región metropolitana o de la estructura metropolitana lleva muchísimos años. Uno empieza a investigar y hay estudios de hace 50 años que empiezan a hablar de estos temas. Yo en particular llevo 20 años trabajando en temas de movilidad en la región y trabajamos en el plan de movilidad de Bogotá que se hizo y que salió en 2006 y desde ese momento ya estaba la necesidad imperiosa de trabajar en movilidad con los municipios vecinos. Es más, la encuesta de movilidad del 2005, que fue la base del plan de movilidad, ya hablaba de esa movilidad importante entre Bogotá y 17 municipios del borde, ese trabajo permanente. Y luego, como bien lo planteaba la diputada, no fue solamente un alcalde, varios alcaldes han intentado pensar en esas estructuras metropolitanas y de trabajo de región. El más cercano fue ese espacio, pero posteriormente salieron varias normas que trabajaron varios de esos temas, la 1454, por ejemplo, y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y que habla de esquemas de asociatividad. Ahí nace de ese esquema la RAPE, que es de alguna manera una estructura de trabajo, pero lo que pasa es que es un poco más arriba, es un poco más de nivel macro para tomar algunas decisiones, porque se unen los departamentos. Y cuando se expidió la ley 1625, que es la ley de áreas metropolitanas, en particular se dijo Bogotá no puede ser un área metropolitana y tenemos que trabajar en un mecanismo distinto. Y por eso fue que fue necesario desde el 2019 empezar a trabajar en un mecanismo distinto. Esto no lleva estos pocos meses, sino que desde 2019 se empezó a trabajar una propuesta de modificación de acto legislativo del artículo 325 de la Constitución para crear ese esquema, un esquema que además garantizara unos temas de independencias, unos temas de equilibrios, de contrapesos, que como lo decíamos a lo largo del podcast, este mecanismo de votación es distinto a lo que tienen otros esquemas de actividad, muy válidos, distintos, pero además también garantizando recursos del gobierno nacional, y eso llevó que en 2022, 2021 y 2022 se trabajara un proyecto de ley de una ley orgánica que nos ayudara a estructurar esta entidad. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí porque yo quiero resaltar que por primera vez se pusieron de acuerdo las bancadas de Bogotá y las de Cundinamarca. Yo como cundinamarquesa siempre he sentido que todo el mundo dice, no, cuando hablan de Cundinamarca piensan en Bogotá. Y Cundinamarca resultaba siendo ausente para el resto del país. Y éramos como el patio trasero. O sea, para llegar a Bogotá hay que atravesar Cundinamarca. Y si acaso hablábamos de Cundinamarca, pensábamos en Fusagasugá y en Girardot, porque allá era donde era el paseo a piscina. Y el resto del departamento estaba anulado y no era una agenda prioritaria. Y sí resalto muchísimo que entre Bogotá y Cundinamarca se hubieran puesto de acuerdo para trabajar por la región. Todo lo que entra a Bogotá o sale de Bogotá pasa por Cundinamarca. Es absurdo pensar que somos agendas distintas, que somos choques de trenes y con ley o sin ley estamos vinculados. De acuerdo, y hay que decir allí, y no solamente pasan estos temas, yo fui el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y había que crear un Consejo Territorial de Seguridad Vial de cada departamento, en donde estaba el gobernador y el alcalde de la capital.
pues en Bogotá y Cundinamarca no nos ponemos de acuerdo en cómo podíamos ponernos de acuerdo en ese Consejo Territorial. Lo logramos por allá en 2020. Pero bueno, después de la ley, la primera tarea era lograr los socios. Y los dos socios que tenían que subirse para hacer región eran Cundinamarca y Bogotá, que en julio y noviembre sacaron su ordenanza y su acuerdo, que son los mecanismos, como hemos venido hablando, mediante el cual se puede volver socio de la región. Y allí, al final, desde el 2022, el 20 de diciembre para ser exacto, arrancó por primera vez la región metropolitana como esa estructura asociativa donde se dieron los primeros acuerdos. Durante el 2023 se trabajó en la declaración de algunos hechos, se trabajó administrativamente, se buscó la elección del director y a final de 2023 se declaró de importancia estratégica el primer proyecto que hace la región de largo plazo, que es el intercambiador de la calle 80 con Avenida Las Quintas. Y este año arrancamos con la implementación de ese proyecto, pero además con la búsqueda de nuevos socios, que como ya todos saben, hoy Soacha ya es realidad. Y que esperamos que muchos municipios de Cundinamarca realmente conozcan de esta figura, conozcan de lo que le genera en materia de inversión, de poder hacer parte de esta agenda regional, de estos proyectos y que ya tomen las mejores decisiones. ¿Quién faculta a que un municipio haga parte de la región metropolitana? El alcalde puede decir yo quiero. Hay dos temas que hay que tener claro para ser parte de la región. Lo primero es que sea un candidato para ser parte de la región. Y hoy los 116 municipios son candidatos porque ya están en los hechos metropolitanos de seguridad alimentaria. Y la segunda es, tiene que contar con la autorización local. ¿Cómo es la autorización local? Se presenta un proyecto de acuerdo. Ese proyecto de acuerdo tiene que seguir las reglas de cada consejo municipal para ver cómo se aprueba esa asociación a la región. Pero ¿quién presenta el proyecto de acuerdo? O lo presenta el alcalde o por lo menos una tercera parte del consejo. Pero es una decisión absolutamente local. Municipal. Totalmente local. Eso es súper clave. Bueno, ya hablamos de seguridad, hemos hablado mucho de movilidad en los grandes proyectos, ya hablamos de que no nos vamos a volver localidad de Bogotá, sino que cada municipio va a ser autónomo e independiente y lo que va a hacer es hacer parte de una mesa de planificación regional para tomar decisiones estratégicas. Volvemos un poco al tema de transporte. En mi pueblo, curiosamente, si yo cojo el bus en el centro, pago una tarifa. Pero si lo cojo en la variante, extrañamente me cobran como 500 o 600 pesos más. Los buses cambian las tarifas, no hay como una reglamentación específica y escuché que ustedes han pensado que uno de los hechos metropolitanos sea la Agencia Regional de Movilidad. ¿Esta para qué funciona? ¿Eso va a ayudarlo a reglamentar? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, la ley nos da 7 temáticas sobre las cuales trabajar: movilidad, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, hábitat, desarrollo económico, servicios públicos y ordenamiento. Sobre esas 7 líneas, uno tiene que empezar a trabajar los hechos metropolitanos. Cuando se hizo la ley, se trabajó en 2 estructuras, digamos, que ya venían avanzando mucho. Uno, los temas de seguridad alimentaria. Y ahí se crearon una serie de tareas que hay que desarrollar de seguridad alimentaria y se articulan mucho con la Agencia de Comercialización de la Gobernación. Pero por el otro lado estaban los temas de movilidad. ¿Y cuáles son los problemas de los temas de movilidad? Hay, digamos, como 3 niveles en este momento en lo que uno puede tener pensado. Uno, cómo funciona operativamente. Bueno, ya antes de eso hay una tarea muy importante y es definir qué es transporte y qué es tránsito. Okay. Porque muchas personas dicen, venga, y ustedes van entonces ahora a poner más pico y placa. El pico y placa es una tarea de tránsito, es una tarea de los temas asociados a la operación de tránsito. La operación de transporte está dado al transporte público, a algunos temas de carga, algunos temas de infraestructura. Entonces, cuando hablamos de que es la tarea de la región, se dijo, hay que crear una autoridad. Hay que crear una autoridad, que es la Agencia Regional de Movilidad, que defina muchas de las cosas que pasan en los corredores entre los municipios que sean parte de la región, pero además que sean parte del hecho metropolitano. ¿Eso qué quiere decir? Que si está por fuera de los 17 municipios y es socio, pues los temas de movilidad no lo podemos trabajar. ¿Por qué? Porque la competencia es sobre los 17 cercanos. Y allí esta tarea, y esta es la única entidad que crea, adicional de la región, la ley 2199, y la única competencia que toma, no de los municipios. Los municipios, y si hace un momento hay varias partes, el municipio tiene sus rutas internas, su ruta de transporte público. Es una tarea del municipio. Sus colectivos o sus rutas son propias del municipio. El transporte intermunicipal, que puede funcionar como rutas de larga distancia o de corta distancia. En el caso de Soacha, hoy tenemos unas rutas urbanas de Soacha que van a Bogotá, pero usan el corredor.
y unas rutas intermunicipales que van de Soacha a Bogotá. Ese espacio físico de lo que pasa entre un municipio y otro es donde la Agencia Regional de Movilidad va a trabajar, y va a trabajar en tareas como frecuencias, rutas, horarios, porque hoy hay libertad de frecuencias y de horarios y de rutas y de tarifas cuando se está moviendo en un corredor intermunicipal. Y muchos ciudadanos nos han dicho no solamente que cogiéndolo a la entrada o a la salida, sino un día específico, que cuando es puente festivo, por ejemplo, y salen de Bogotá para su municipio a retornar, ese día vale más. Sí, de acuerdo. Eso no puede pasar, y esa es tarea que tiene la Agencia Regional de Movilidad para regular, de acuerdo con la resolución 4350 del 98 del Ministerio de Transporte, cómo funcionan las tarifas de transporte público en el ámbito metropolitano, no en el ámbito urbano. Cada alcalde tiene su potestad, salvo que él entregue como alcalde la posibilidad de que la agencia tenga el dominio de lo que pasa dentro del municipio. Pero la Agencia Regional de Movilidad va a coordinar las tareas que pasan en el corredor. Va a organizar la casa, y eso me parece súper. Ya para terminar, bueno, particularmente Sabana Centro, Regiotran del Norte. Sale de Zipaquirá, parada en Cajicá, parada en Chía, parada en La Caro, y busca conectarse con el metro. ¿Por qué ese tipo de apuestas son importantes? ¿Qué bondades tiene el Regiotran para una persona que vive en Zipaquirá, que tiene que viajar todos los días, o para alguien que vive en Cajicá? ¿Por qué es importante este tipo de proyectos? Los sistemas de transporte público, y sobre todo estos férreos que tienen una posibilidad de ir por corredores segregados, pues van a hacer que sean mucho más eficiente la llegada desde su origen hasta su destino, y más si se articula con el sistema de transporte de pasajeros de la ciudad de Bogotá. Eso va a permitir que un ciudadano de la Sabana, en este caso Sabana Centro, pueda llegar más fácilmente, con menos problemas. Además, como lo hablamos hace un momento, en temas como las tarifas, una tarifa clara, una tarifa estándar, una única tarifa para que pueda moverse desde su municipio hasta la ciudad de Bogotá. Pero además también vamos a ayudar a congestionar mucho las vías, 2 horas a y generar un mejor ambiente, porque este es un tren de características eléctricas. En fin, nos van a garantizar una mejor transitabilidad, y desde la región estamos dispuestos a acompañar el proceso de estructuración de este proyecto para que realmente se haga de la manera más rápida posible. Pasajeros, tarifa única, eléctrico, rápido, nos ayuda a descongestionar, pues más bueno se daña, dirían las abuelitas. Bueno, qué charla tan interesante, de verdad que al señor director, doctor Luis Felipe Lota, de verdad que le agradezco este espacio. Lo que queremos hacer es de la política o de lo político algo pedagógico, y muchas de las decisiones que se toman en los escenarios de gobernanza y políticas impactan, o más bien muchas, no todas, impactan la calidad de vida de los habitantes, pero muchas veces los habitantes no tenemos la posibilidad de nosotros poder entender qué es lo que se está moviendo allá. La región metropolitana es una apuesta que viene trabajando, que está bajo su liderazgo, y queríamos permitirle a los cundinamarqueses conocer sobre ella. Así que muchísimas gracias por este diálogo, esta charla donde le podemos contar a Cundinamarca qué significa la región metropolitana. Diputada, muchas gracias, y a todos los que nos ven, nos escuchan y que están en Cundinamarca, recuerde que ustedes también son región. Chao, nos vemos en un próximo espacio con temas importantes para Cundinamarca.